Ahí está. Ahí está grabando y te escuchamos. ¿Y nos escuchás? Bueno, y los Ahí escucho, está. importante. Así que, Ahora sí. bueno. A ver. Quiero volver a compartir. Y ahí vemos. Ahí se ve. Buenísimo. Bueno. Bueno. Eh, Node.js, blocking y non-blocking. Algo habíamos hablado el primer capítulo, pero el primer encuentro. Pero bueno, vamos a tratar de ahondar un poquito más. Esta primera diferencia entre llamadas bloqueantes y no bloqueantes de entrada-salida, lo primero que hay que entender es que estamos hablando de funciones de entrada-salida que no son de JavaScript, o sea, generalmente son funciones, son operaciones que tardan, que consumen tiempo y que para que no bloqueen al hilo principal de nuestro programa, las vamos a delegar a a un mecanismo que ahora vamos a ver, que es básicamente el event loop y una cola de eventos. Em, Básicamente consideramos que una llamada es bloqueante cuando el proceso de Node.js no puede seguir ejecutando su código. Bueno, porque debe esperar a que esa operación se complete y retorne el control. Acá, por otro lado, no estamos tampoco hablando de funciones que tardan eh, porque tienen, no sé, un alto consumo de CPU y baja performance, sino estamos hablando de llamadas generalmente al kernel, y que la típica son lectura en disco u operaciones de red. Node.js se basa, y JavaScript también, pero se basa en un modelo que orientado a eventos y que usa un mecanismo de un patrón de callbacks, de funciones que, que son pasadas como a un evento, y cuando ese evento se completa, se ejecuta. La idea es que la mayoría de las funciones de Node.js, las librerías básicas de Node.js poseen versiones asíncronas para solucionar estos temas, eh, basadas en ese patrón de callback. Y las librerías, por otro lado, muchas veces proveen funciones, para la misma función proveen funciones sincrónicas. Esto, en general, no sé si no veo el uso para qué sirven esas funciones. El ejemplo clásico es la de leer files con la librería File System, la de FS. Tiene una versión sincrónica, todas las versiones sincrónicas terminan en sync, y eso bloquearía al hilo principal de JavaScript. No sé si ustedes alguna vez las usaron o ven cuál sería la utilidad de tener ese tipo de doble opción. ¿Alguno tiene alguna idea de por qué es eso? Perdón, ¿cómo? No, No te- nada, el tema de
de que, por ejemplo, las funciones para leer files, vos tenés la versión asíncrona, y por otro lado también muchas librerías proveen una versión síncrona de esa función. Generalmente terminan con el sufijo sync. Y el await. Nada. ¿Cómo? Con await también, no, ese es para cuando las consume. No, pero para await es para consumir. Por ejemplo, Claro. yo la verdad no las usaría, pero hay librerías. El ejemplo más simple es, a ver, es este, el de leer un file. Este File System Red Sync, acá directamente, acá aparecería un código tipo de Java o de un lenguaje que no tenga este modelo que siga este modelo de callback, del patrón de callback. Acá el código o sea, acá se lee de arriba hacia abajo, va a leer un file, va a ser este console log del buffer que lea, va a ejecutar primero que el console log de ejecuta más JS. Esto era... Read file, ¿no? Sí. Sí. Esto simplemente siguió esta lógica, pero este file, si es enorme, me va a bloquear el hilo y va a hacer que las siguientes requests tarden. No sé cuál, por ahí por simplicidad, pero no sé por qué deberían mantener un doble juego de... Suponiendo, calculo que es porque si alguien entra justamente y edita el mismo file, tendrías que hacerlo que no se puede editar el mismo file mientras se Esté suponete que leyéndolo. tenés otra función, Como una claro. secuencialidad, que no lo puedes Claro, bloquear. yo calculo por ese lado, porque si vos tenés una función que edita el file y una función que lee el file, la función que lee el file debe bloquear la edición del file también. Porque lo está leyendo, cuando termina de leer podés editar todo lo que vos quieras. Claro, sí. Será algo así. Esta sería la forma asincrónica, pasándole una función callback y obviamente si lo ejecutas, Ejecutaría primero el console log. Claro. Ejecuto más JavaScript. claro, completa el hilo Sí. y después cuando el callback se ejecuta porque se terminó de leer el file, bueno, el handler ese que es el callback lo maneja. Sí, bueno, eso por ahí es por conveniencia, ¿no? Por situaciones así de Muy no específicas. muy Claro, o sea, específicas. yo creo que un ejemplo, o sea, o una analogía más de un proceso sería como, por ejemplo, si yo tengo como un lote de archivos, un archivo así como vos lo tenías, CSV, Ujú, que tiene una lista de empleados y necesito actualizar, por ejemplo, su dirección de domicilio. Entonces, por ejemplo, lo utilizaría un sync, es de que, bueno, necesito ese archivo y que esté bloqueado para leerlo y mientras que lo leo, cuando lo obtengo toda esa información, es que posterior a eso corro una actualización en base de datos, ponele. ujú, Distinto de que sería si lo hago así, Claro, porque así sería, si, esperar. exacto, es como, o sea, yo lo pondré, si lo ejecuto asíncrono, es como, no, bueno, ejecútame esta lectura, pero para que cuando termines, me ejecutes otra secuencia de código, o simplemente ejecute un batch, de que, bueno, ejecútame este programa y sigue ejecutando el resto del código. Me- ujú. Así calculo yo que sería una manera de usar, ¿no? Claro. Puede ser. Bueno, habría que preguntarse. Bueno, em, entonces, ¿cómo
logra la... Acá hay que entender que el diseño de Node.js difiere de, por ejemplo, de un Apache o de un Tomcat, en el sentido de que en los servidores tradicionales de Java, para manejar concurrencia necesitas manejar múltiples hilos. O sea, generalmente por cada conexión, por cada request, se genera un thread y bueno, con eso se maneja la alta concurrencia. El modelo que sigue Node.js es un modelo que usa un único hilo donde se ejecuta el script principal y la concurrencia la logra con este mecanismo de delegar funciones, las funciones que son más pesadas al kernel, ¿no? Este modelo, en el chapter de Java justo estamos hablando de patrones y estaban los patrones Goff, pero también que hay millones de patrones de arquitectura. Bueno, este modelo no lo vamos a ver ahora, pero implementa un patrón que se llama Reactor Pattern. Y es un modelo que comparten con otras tecnologías como el motor Nginx, por ejemplo, o Yeti, que también es un application server, ¿no? para Java. Eso implementan ese patrón y Node.js lo hace a través, el que implementa ese patrón, no es el motor de JavaScript, sino acá arriba, había nombrado, es una librería que se llama libub. Es una librería escrita en C, está escrita en C para que pueda ejecutar este mecanismo en distintas plataformas. Y que originalmente había sido creada para Node.js, pero después se abrió, digamos, está disponible y es utilizada por distintos lenguajes, plataformas. Hay código de Python que lo usa, Nginx, creo que el editor Vim o el NeoVim también usa esta librería. Y es la librería que provee este famoso loop de eventos, que es el que va a permitir, junto con la cola de eventos, va a permitir hacer esa delegación y después ejecutar las callback. Si vemos el loop de eventos, ahora más adelante vamos a ver, son básicamente las etapas del loop de eventos que va a implementar, que vamos a encontrar en la documentación de Node.js. ¿Dónde está? Esto es como para verlo, no creo que nosotros vayamos a escribir código usando esa librería directo, pero bueno, es la implementación. Entonces, para generar... Federico, sí. ese libub en este gráfico que vos estás mostrando acá, ¿corre donde dice kernel? No, está, es el loop de eventos. es el loop. ¿Y esto que dice kernel, qué es? ¿El kernel de qué? No, ese es el sistema operativo. Sistema operativo. Porque la idea es derivar, por ejemplo, una operación de conexión a un socket, se lo deriva en última instancia. En este diagrama faltan unos workers, hay otra abstracción intermedia, que son los workers los que después interactúan con el kernel. La librería libub, o sea, cuando Node.js arranca, lo primero que hace es inicializa esta librería, inicializa el loop de eventos, carga el script. Cuando escribimos Node.js y el nombre de un script, bueno, carga ese script y después ya el loop de eventos empieza a ejecutarse
el runtime de JavaScript va leyendo secuencialmente las instrucciones hasta que encuentra una instrucción asincrónica. Entonces ahí es donde la toma el loop de eventos, esa llamada sincrónica tiene una función de callback que queda en una cola de eventos registrada. El loop de eventos va a llamar a la operación a través de esos workers que la va a tomar el kernel. Cuando la operación esté terminada, este mecanismo de los workers le informan al loop de eventos, y el loop de eventos ejecuta el callback, y bueno, y el proceso sigue. El proceso de nodes termina cuando ya no hay más en la cola de eventos, no tengo más callbacks que ejecutar. Ahí es donde finalizaría el proceso. Generalmente cuando trabajamos con servidores nunca finalizan, porque quedan eventos en escucha, como sockets abiertos, cosas así. Pero bueno, ese kernel es ya a bajo nivel, sería el host. Este mecanismo... la gran diferencia con el Apache y con ese otro modelo de múltiples threads, en teoría genera código que es más fácil de mantener, y fue una respuesta también al manejo. En teoría es más liviano y es más efectivo para manejar miles de requests en simultáneo. Por eso comparten el diseño con ese servidor Nginx que ahora se está usando como proxy, además del servidor web, porque también estaban preparados para manejar estas. Yo creo que cuando aparecen las aplicaciones así como redes sociales, ya que tienen muchísimos más requests en simultáneo, es más difícil de escalar con una tecnología como Apache. Fede, yo leí que Sí. esto está optimizado para cuando tenés mucho entrada-salida, Sí. pero que no es así cuando tenés mucho cálculo. Cuando tenés Bueno, mucho... esa es el mayor rendimiento es manejar entrada-salida y justamente sin mucho cálculo. A ver, Nodes corre en un único hilo, JavaScript corre en un único hilo también, pero por otro lado, bueno, acá no tengo los diagramas esos, pero por otro lado hay esos workers, hay creo que hasta 4 workers que están en un pool de workers, y cuando necesitas ir o sea, hacer esas llamadas asincrónicas para no bloquear ese único hilo, porque si no sería un desastre, ahí no podrías recibir manejar casi nada concurrente. Bueno, estás compitiendo con 4 workers. Yo creo que también es fácil, según cómo estés desarrollando, es fácil bloquear incluso ese pool de workers. Esto es para más adelante en el backlog. Yo todavía no creo que nadie acá haya hecho eso, pero hay técnicas hay algunas técnicas de manejo de estas funciones de cálculo así que requieren mucha CPU. Por un lado, creo que vos podés trabajar en forma de clúster donde vos aprovechás, que por defecto me parece que no está, vos aprovechás todos los cores del host. Vos podrías desplegar así como una función en distintos clusters, y después hay unos patrones medios locos, así no me sale paginación, pero es como que particionás
Ofrecen una posibilidad de manejar estas funciones de alto consumo de CPU para hacerlo, digamos, performante, pero ya es, digamos, tenés que desarrollar pensando en eso, ya no es un desarrollo Claro. así tan No, inocente, no es lo no es lo natural, normal, lo claro. natural, Claro, claro. sí. Yo después en el backlog tenía ese trabajo hay que investigarlo y ver si se puede hacer algún tipo de prueba. Porque por ahí, Eh, si lo haces en Java, al hacerlo en threads, sí, naturalmente los threads se reparten en los núcleos. No, claro, acá por bueno, ahí, esto no es por defecto, sí, pero está esta funcionalidad de clusters, ajá, de cluster a nivel de cores. Eh, y ahí no sé, bueno, ahí no sé cómo, creo que ahí el loop de eventos, no sé si es único, o si corre uno por core, eso ya todavía no llegué a tanto ok. tan abajo, pero bueno, sí, ese es uno, o sea, exactamente lo que dijiste vos es lo que dicen, es alto rendimiento, manejando muchos requests, pero cuando no tenés gran consumo de CPU. ¿Mm? Bueno. Bueno, el loop de eventos no tiene una única cola de eventos. El loop de eventos ejecuta una serie de pasos o fases en cada vuelta que da. Estas fases son 6 o 7, pero esta versión simplificada de estas 3 fases son las que tienen, digamos, relevancia para nosotros desde el punto de vista de desarrollo, porque las otras fases, a ver a ver si les muestro el diagrama completo. Bueno, el diagrama que estamos viendo esto en el debug, ahí está este es el loop, y bueno, tienen fases de pending callbacks, idle handles, esta de prepare. En la documentación de Notes, estas dos las ponen como una sola, y estas close callbacks. Estas dos en la documentación de Node.js directamente dicen que son de uso interno, y bueno, y de las otras mucho no te dan información. Las que sí tenemos que más o menos entender y están asociadas al código que escribimos son estas, la de Paul, la de check y la de los timers. ¿Mm? Por eso este diagramita lo hice simplificado para ver para ver las fases. La de Paul es un poco la que maneja el ciclo. Esta es la que maneja las peticiones de entrada-salida. ¿Mm? Cada una de estas fases tiene su cola de eventos y de funciones callback. La de Paul es la que maneja las entradas-salidas. Cuando el pool cuando el loop entra en esta etapa, una de las cosas que hacen en cada etapa es ver la cola de eventos y ver si ya hubo alguno de esos eventos ya tiene respuesta para ejecutar la función callback. Y lo que hace es ejecuta toda la cola en cada fase. Cuando se para en cada fase, ejecuta toda la cola de eventos, o
hasta llegar, que tampoco está muy documentado y es de cada implementación, hasta llegar a un número máximo fijado por la implementación en la que está corriendo, que creo que cambia si es en Linux o en Windows, que es como para que no, si vos empezás a escribir y a llenar esa cola de eventos, para que no se detenga ahí para siempre y no avance hacia las otras fases. O sea, la idea es consumir los eventos hasta un límite que dice, bueno, si llegaste a ese límite y todavía tenés, avanzás hacia otra fase y después en otra vuelta los seguís consumiendo. La de timers son, bueno, los timers. ¿Qué timers se imaginan en JavaScript? Si alguno trabajó así, incluso del lado del frontend. Ahí tenemos esta fase de timers trabaja con dos timers principalmente, el set timeout y el set interval, ¿no? Que son, alguno trabajó, hizo un set timeout Sí. en JavaScript. O sea, vos le pasás una callback y le pasás en milisegundos una cantidad de tiempo para que después se ejecute la callback. El set interval es lo mismo, pero lo único que queda iterando en intervalos se va a disparar esa callback. Bueno, cuando en el código del hilo principal encuentra un set timeout, lo pasa a esta cola y el loop de eventos, cuando le corresponda llegar a esta fase, va a ir ejecutando cada uno de esos. Acá hay todo un tema, porque hay otros tipos de parecidos de timers, que la otra es el set immediate, ¿no? Entonces, uno podría escribir, hacer un set timeout, por ejemplo, 0, o no, si vos no le pasás el atributo de tiempo al set timeout, te devuelve, por default, es un milisegundo, creo, el timer. Bueno, pero vos podrías escribir set timeout 0 o hacer un set immediate. Y bueno, en teoría, uno tendería a pensar que es lo mismo. Y no, porque tiene que ver con este loop y estas fases. ¿Un set immediate lo usó alguna vez? ¿Lo hizo? Si lo usaron así de esta forma, o sea, un set timeout 0, un set immediate. No, nunca Bueno, utilicé. pues el set timeout lo que no te está diciendo que a los tantos milisegundos voy a ejecutar, sino es a partir de tantos milisegundos voy a ejecutar. Porque depende de cómo esté el pool, el loop ejecutando y en qué fase. O sea, cuándo la puede agarrar. O sea, lo que te asegura es, puedes decir, bueno, en 5 milisegundos, a partir de los 5 milisegundos puede ejecutarse. Si le pongo 0 immediate, el immediate va a ejecutar antes porque la fase de checks, o sea, los set immediate que yo escribo acá, lo van a mandar a esta cola y el check se ejecuta la fase de poll cuando ya no tiene más eventos, hace dos cosas: o se queda esperando a que llegue otro evento, o se fija en los timers, a ver si alguno de los timers ya se cumplió el tiempo. Pero primero ejecuta los checks, la fase de check. Entonces, si vos tirás un set timeout y un set immediate, en realidad primero se va a ejecutar el immediate y después el timeout. Las otras, además de fases, también tenemos estos microtasks
que también es un concepto de JavaScript, que es otra función que parecería un timer, que es el process next tick. Next tick es como el siguiente tick del loop, ¿no? Entonces también, cada vez que escriba un process next tick, se va a ejecutar como un microtask, y esos microtasks se ejecutan cuando sale cuando termina cada fase. Antes de entrar a la siguiente fase se ejecutan estos microtasks, ¿no? Entonces un next tick va a ejecutar incluso antes que, si yo tengo a la salida de la fase de poll, si tengo algún microtask, un next tick, digamos, programado, va a ejecutar incluso antes que el immediate. El otro microtask que se ejecuta también a la salida de cada fase son los callbacks de las promises, de tanto reject como resolve. También se ejecutan, no esperan a su fase, no esperan a una fase en específica, sino a la salida de cada fase interrumpen y ejecutan esa función de callback. Bueno. Bueno, nada, esto un poco es para tener en cuenta. Mi pregunta era si había alguien de los que tengan, no sé si ahora en el grupo hay alguno que ya tenga experiencia, si tenía conocimiento del loop de eventos, si jugó con los timers de esa forma, si tenía, digamos, conciencia de estas fases. No sé si hay gente ahora de los que están trabajando. A ver. No hay nadie, ¿no? Somos todos así más o menos nuevos Todos trainees. todos trainees. Bueno. Bueno, nada, esto era un poco la idea, era entender, en ponerse a pensar, entender cómo funcionaba el motor por atrás. A mí me gustaría para la próxima, no sé, y lo hacemos así juntos, hacer algún código que usando todas estas, que sea consciente de las fases del loop de eventos, y lo podamos ver tirando logs, podamos determinar en qué fase está ejecutando, en qué momento, y ver cómo van saliendo los logs, depende de las instrucciones que estamos haciendo. No sé si alguno, hay unos links abajo que tienen código, hay un tutorial de IBM que tiene algún código así parecido, como para hacer un ejercicio de entender cómo funciona el modelo. ¿Nadie se prende? Fede, sí, Sí. yo había visto en el curso de Fernando Herrera, uno que estaba enseñando Node.js, y Sí. mostraba cómo lo podría copiar y mostrarlo. Iba mostrando cómo iba avanzando, Sí. cómo se iba ejecutando, en qué fase se iba ejecutando. Sí, había hecho eso del timeout, que ponía un console log poniendo como hola mundo, y después Sí. dos timeout con 3 segundos de más, Sí. y esos se ejecutaban a lo último. Y después, a lo último de esas dos funciones, ahí tenía otro console log que ese se ejecutaba segundo después del hola mundo. O sea, no sé si se entiende, pero podría mostrar. Es jugar con eso.
por ejemplo, si vos en un script pelado haces un set timeout y un set immediate, depende, no siempre te da el mismo resultado. O sea, ejecutan según no sé, no es determinístico, o sea, te puede ejecutar primero uno u otro, depende de cómo lo agarra el loop y todo eso. Ahora, si los metes dentro de una función callback, de una función asíncrona, ya ahí ves que siempre el set immediate ejecuta antes que el set timeout, aunque sea un set timeout 0, te estoy diciendo. O sea, pero bueno, sí, la idea es hacer un ejercicio de lograr hacer disparar en las distintas fases las distintas Podría instrucciones. lo hago y le copio como había hecho y le Sí, agrego el immediate. Lo podemos también, ¿no? hacer. Ahí en este snippet hay las referencias también, hay código parecido a ese. Hay un blog de alguien de IBM que bueno, que hace el pasaje por eso, pero nada, estaba bueno como para ir viéndolo. Sí, es más gráfico. Sí. Después habría que ver patrones de uso, por eso nosotros todavía no tenemos ese rodaje, pero esto tiene su uso, o sea, vos si querés asegurarte que cierto código esté ya disponible en el siguiente tick del loop, bueno, lo pones con un next tick y no lo pones con un timer o en otro tipo de función. O sea, hay patrones también de uso, pero bueno, era eso. Si querés lo hacemos, me lo mostrás y lo probamos la próxima. ¿Dale? También así le agrego también lo de Next, ¿se podría agregar? ¿O ¿Lo de? Next que habías comentado recién, que habías comentado el de, no sé si el de Next, que hacías que la función sea la siguiente en ejecutar? La función... A ver, si no entendí mal, no pasa nada. No, con las promis. El next tick y las promis Sí. se ejecutan como microtask. Entonces, cada vez que sale de una fase, la ejecuta. No sé, entendí mal, Sí. sí. Sí, o sea, next tick y promises. Bueno. No sé, bueno, lo hacemos ahí juntos y vemos. O también podemos incluir a alguien más. No sé si quieren. O Walter o alguien. O Andrea otra vez. De otra vez. Por mí no hay problema. Ya estoy. Bueno. O Emiliano. Bueno. Yo estoy dando, si querés. ¿Cómo? Que yo estoy, si querés, Roxana. Bueno, lo investigamos así entre todos y armamos, lo mostramos gráfico en un código. Claro. Bueno. Okay. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, la otra, ahí Roxana y Andrea hicieron un pequeño Hola Mundo, que si quieren lo vemos y vamos charlando sobre cómo quedó la estructura del proceso y cómo armar el proyecto. Dale. Bueno, Sí. Bueno, tendría que tener... pero no sé cómo le voy a poder pasar para que ellos compartan. Ellos creo que le pueden dar compartir a la pantalla directamente. ¿Directamente? ¿Tengo que Sí. parar yo o ellos me pueden tomar? A ver, yo intento. Creo que pisa, ¿eh? Pisa al Sí, último. pisa. Yo lo intenté y dice eso de tendrá la función de compartir las pantallas de los demás. Correcto. Así que, pichen. Bueno. Andrea o Roxana. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, les contamos. Lo que hicimos fue, primero,
crear el package.json con el npm init, que es un gestor de paquetes, y lo que nos permite es o sea, hacer de forma automática, por así decirlo, y tener las configuraciones y las dependencias. Tenemos dos tipos de dependencias. Ahora no tenemos ninguna porque no instalamos ningún... Usaron todo nativo, digamos, las librerías. Exactamente. Exactamente. Entonces, apenas hacemos el npm init, nos pide información como el nombre del proyecto, una descripción, etcétera. ¿Qué más? Luego de crear el package.json, utilizamos el HTTP para poder crear el servidor. Por eso lo requerimos acá, es como que lo vamos a utilizar. Definimos el hotname y el puerto, y acá creamos el servidor para poder enviarle el mensaje que nosotros queríamos. En este caso, un status 200, que es, digamos, está ok. Y cuando hagamos la llamada al bar, en este caso, nos tiene que devolver el mensaje de mi primer proyecto. Y acá le indicamos que escuche el puerto que definimos arriba en el hostname, ¿sí? En el localhost. Entonces, para probarlo, acá... Lo tengo acá. Ejecutamos node y el nombre del archivo index, en este caso. Y ahí ya está corriendo. Y para probarlo, vamos a esta URL, en Postman, por ejemplo. Vamos a esta URL y enviamos. Y ahí ya nos aparece el mensaje que le indicamos aquí. Perfecto. Bueno, ahí, claro, este es un servidor con una librería HTTP que obviamente cuando hacemos unas API nadie va a usar para algo grande porque tenés que hacer mucho a mano. Después mucha configuración tenés. Claro. O sea, por ejemplo, el set header, y tenés el content type, el text plain, o sea, lo tenés que siempre configurar y imagínate que cada cada método que hagas, digamos, cada get y todo eso tenés que configurarlo, es bastante jodido, digamos. Claro, Después vamos a ver vamos a empezar a desarrollar, seguramente con Express, que es el framework por defecto, pero después también hay otros frameworks, así como apareció Quarkus en Java, vi que hay otros, también podremos llegar a ver, pero bueno, yo creo que vamos a hacer algo con Express primero. Ahí para la próxima, lo más obvio, si podemos ejercitar un poquito más este Hola Mundo, es que tenés hardcodeado el hostname y el puerto. Entonces, para la próxima lo que se podría hacer es, para empezar, es pasarles, claro, .env, y acá me dejó a pata mi amigo Mauricio, ¿o está Mauricio? Jonathan, ¿estás por ahí? Hola, sí. Mauricio Sí. no anda por acá, ¿no? Se olvidó. Porque Mauricio usó otra además, en vez de .env, usó una que es config directamente, un paquete para manejar los distintos ambientes. Entonces, con una variable de entorno, desde el host, determinabas la configuración, si era de desarrollo, si era prod, bueno, todas estas configuraciones como los puertos, las conexiones a base de datos, todo eso lo tenés en archivos específicos de cada ambiente.
la próxima le mostramos esa, pero estaría bueno hacer crecer este pequeño hola mundo con eso, manejar variables de entorno y que no esté hardcodeado el puerto y el hostname. La otra es, podríamos instalar, además instalar alguna librería, por ejemplo, la de NoDemon, ¿no? No, sí. Esa es No, interesante porque la tendrías que instalar como desarrollo global, ¿no? o global. Exacto, global. Ujú. A ver. Menos. NPMI, te faltó. Sí. NPMI. Ponerle "-g" de último para que lo tengas global. Y si lo querés tener en el proyecto, solamente ahí. Ahí está. Eso es, bueno, eso es algo que no indagué mucho, pero me llamó bastante la atención. Que, o sea, Node crea en nuestro ambiente de desarrollo como que en dónde guarda esa carpeta global. ¿Queda instanciada directamente en nuestro usuario? Sí, creo que sí. Sí. Esa está en el usuario. Pero ahora si la pones global, a ver, termina de instalar. Si Sí, la sí, ya pones, terminó. Claro, ahí lo puse en global, en app data roaming, npm node modules, porque el resto ajá, es dentro del proyecto y otra carpeta también claro, que es node module. Claro. Ujú. claro. El package JSON, ¿cómo te quedó ahora? No me lo... No hizo nada porque lo instaló global, o sea, Es lo instaló global. directamente digamos, en la computadora, por así Claro, decirlo, en la claro, computadora del usuario, no en el proyecto. Ahora si yo quería, pondrías, sí, yo quería un ejemplo para que le aparezca en development, por ejemplo. claro. Eh, Ponelo, si no, hace lo mismo Dev. y sacarle el "-g". Ahí está. Yo había visto dónde estaba esa carpeta de Node Modules en mi Ahí está. computadora. la del sistema. Y ahora te Sí, quedó. ahora lo Ahí me creo la dependencia y acá me creo la carpeta Node Modules. Me Sí, instaló. perfecto, la tuya. Ahora esa dependencia, claro, el tema es que esa dependencia va a ir a producción, ese Claro. NoDemon. Sí, porque no Es tenemos global un esa git ignore. dependencia. Porque creo que uno porque no de lo los pusimos dev. lo podés poner como development. Sí. Claro. Menos dev, era. Entonces, claro, Ah, sí. es otro flag, porque eso va a ir. Después, Espera. Gracias. igual, bueno, después también quería hablar del carret ese, cuando dice la versión, a ver si entendemos qué significan y. ¿Qué esto? Sí. Ese símbolo que te pone, ¿alguien sabe qué es ese carret? ¿Cuál? Entiendo que es esta versión o Carret, creo que es. En superior. inglés carret, pero se llama. Ah, Viste que lo puso automático, o sea, pues no le dijimos Potencia, ¿no nada. es? ¿No? El símbolo de potencia. Sí, es un. Bueno, ese simbolito, claro, te dice que cuando vos instales de nuevo, o sea, cuando este package JSON vos lo pasás, obviamente el directorio Node Modules no lo tendrías que subir a un control de versión. Entonces, si vos pasarías por control de versión, tenés el package JSON, alguien se clona y hace el npm install y te va a bajar te va a bajar las versiones
a partir de que sean compatibles, ¿no? O sea, no te asegurás que te vaya a bajar exactamente esta versión. ¿Viste estos 3 números de versión? El primero es un cambio mayor, el primer número. Tiene un nombre esta convención de versionado. Major, Major, ay, ¿cómo eran? no Sí. sé, el medio Mayor, y cambio minor. menores. Ajá. Pero El medium y el, claro, major era uno, medium no era. Estoy bueno, chamullando. el major no te asegura compatibilidad. O sea, cuando vos pasas de la 2 a la 3, bueno, seguramente te va a dejar de andar un montón de cosas. No asegura compatibilidad. Este símbolo es que va a bloquear hasta ahí, hasta la mayor. Te va a seguir instalando. Si hay una 3, no te va a instalar la 3, te va a instalar la 2. Pero después el siguiente número son funcionalidades nuevas y el último número son bugs, son fixes, ¿no? Entonces también con NPM vos podés decir que, por supuesto no me acuerdo el flag, pero vos le podés decir, podés manejar eso. Entonces vos podrías decirle, hay otro carácter en vez de este simbolito que es el tilde, que te bloquea hasta las funcionalidades. O sea, acá es como que te va a mantener, cualquiera que instales, si salen versiones nuevas, te va a mantener la versión 2 con el segundo número, todas las funcionalidades nuevas agregadas. Vos podrías con el tilde decirle, no, bueno, solo actualizar con versiones nuevas a nivel de bugs, que son los patch, es el último número. Eso también lo haces con un flag de NPM. Y el otro archivo que te generó, que es el package log.json, esa hay más controversia también, depende de la versión que lees, pero este es todo el árbol de las dependencias. Acá te está mostrando las dependencias también de los paquetes que vos instalaste y ves en el package.json. Entonces con eso, si vos lo subís al control de versión y está este package.json, depende también con ciertos flags de NPM, vos te asegurás que instalás exactamente todo este árbol. Porque podría pasar que mantengas la versión de NodeDaemon que vos querías, pero las dependencias de NodeDaemon que por ahí tiene que subir, las dejarías libres si no tenés package.json, y por ahí hay cosas que no te funcionan bien. Entonces es para eso este lock. Antes tenía otro nombre y todavía no fue deprecado. El otro, hay un nombre que yo nunca lo vi, pero dicen que si existe, como que hay que ver cuál pisa cuál, pero bueno, tenés el package.json y el package log.json es el que te loquea todas las ramas de dependencias. Lo otro piola, que ahí si me mostrás la rama, el directorio del proyecto, que no veo no tenés un git ignore. No. Si vos ahora haces un git add, si está, te va a querer subir todo el node modules a git. Sí. Entonces, el git ignore es un archivo plano, .gitignore, lo podés hacer a mano, pero ya hay archivos que podés bajar de la red. Hay un paquete, un comando creo, más que un paquete, que es npx en vez de npm. Con npx vos podrías sirve para ejecutar comandos de nodes. Vos pones npx y un comando y lo ejecuta. Si el comando está bajado en la máquina,
lo ejecuta de la máquina, y si no, te lo baja de internet, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Del Del repositorio. registro, del repositorio de NPM, lo instala, lo ejecuta y después no te queda instalado en la máquina. Entonces, hay un comando que, a ver, lo que pasa es no sé si tenés npx instalado, a ver, probemos. Pero si vos haces npx git ignore, no, espacio node, te va a bajar un archivo git ignore para node ya prearmado. El comando sería git ignore y no sé si Sí. Ahí te lo bajo. Ahí me lo creo. Ahí lo bajo, lo bajo. ¿Lo bajó? Sí. Ahí está. Y bueno, y ahí tenés un git ignore copado que yo. Ahora si volvés a hacer un status. Un status un add git status, claro, ya debería. debería haber desaparecido el node module. Claro, el node modules, pero te comitea el git ignore. Está bien, el git ignore lo necesitamos comitear. Sí. Supongo, porque yo podría, este es de base y yo podría, no sé, ahí hay cosas Agregarles. nuestras que podremos agregar. Así que lo mismo también con la licencia, viste que te creó, nadie le da bola a las licencias. ¿No? Es más, suponete desarrollamos código en ITR para un cliente, no sé qué licencia poner, pero no, por ahí te crea, a ver, en el package JSON te puso una licencia La ISC que es la de Esa te efecto. pone por default. Claro, con NPX también creo que NPX License podés elegir las licencias, viste, todas las de MIT, las de MIT, las de GNU, eso que querés probar, y instalás la que vos quieras. También, igual, nunca le... Creo que es así, ¿no? Te abre un... No. O con ese. Con ese me parece que es license. ¿Así? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el NPX y el NPM? No, NPX ejecuta comandos. Okay. Ese license es un comando, git ignore es un comando, pero no te lo instala. O sea, si lo tenés instalado lo ejecuta de tu máquina, pero si no lo baja, ejecuta el comando. O sea, yo no quiero tener este license instalado en mi máquina. O sea, ahí con la flecha elegir una licencia y te genera el archivo de licencia en el directorio. No te lo va a modificar en el package JSON, eso. Eso era un menú, es un menú con la... Claro. Sí, pero no. Para arriba y para abajo, con la flechita. No, me lo tomo. Dale enter nomás. No, está abajo, ¿eh? Creo que le pide... Ahí está. Y ahí creó todo, está creando. El NPX, claro, te sirve para eso, para ejecutar comandos. Si no lo tenés, lo busca, lo ejecuta y después... No. Hay un comando de una vaca, Cousei, ¿lo vieron? No. A ver. A ver, para que lo busco. Es como un hola mundo, pero es un paquete que se llama Cousei. Y vos le pasas un string y hay un dibujito de una vaca y te responde lo que le escribís. A ver. Sí, por ejemplo, la primera vez que vi ese NPX era cuando creas, viste, cuando creas los proyectos de React. Sí. Él te ponerle NPX, crear React App, como que ese comando, y él ya se encarga de preparar como que todo
directorio con todas las dependencias de React y las librerías. Y la estructura, todo. Entonces, bueno, esto es como, no sé, debe ser alguna especie de... Ay, ¿qué está haciendo? Sí, es parte, yo creo que te lo Ya creó instala la con él. licencia. ¿Ya se creó? Fíjate que pero ahí que en está, el Pero coso no me está la devuelve. licencia, pero no no te te volvió el devuelve control. el No, control. control C, no sé qué Sí. pasa. Pasa que tiene tantas cosas que dice. Ahí está. Ahí te creó la Most licencia. Sí. information should Sí, mira, have acá been- ya lo actualizó. Ujú. Que modifica solamente la licencia, ¿no? Sí. Ah, y agrega y un te archivo. creó el license. Ujú. Sí, te creó el license. Ah, ahí. ¿la modificó en el package JSON? Pues eso es lo que Sí. no Modificó en sabía. el Sí, package sí, el JSON. package Sí. JSON. No Ahí está. sabía. Ahí está. Lo modifica en el package JSON y te crea el archivo de licencia. Bueno, ahora hay que leerlo ese archivo a ver si cumplimos. No cumplimos nada. Sí. Lo grande. Y ahí no sé qué onda, o sea, si vos escribís código para otros, la licencia te la tendrá que decir El otro, cliente, claro. sí, qué sé yo. Claro. No, ese code 6, a ver, pone node, espacio code 6, como vaca 6. Ok. 6 como de dice, 6, Y. No, cow como vaca, C-O-W. Ah. Y ahora S-A-Y. A ver, ¿qué te dice? No lo tenés. No. Bueno, el ejemplo de uso de NPX era eso. Hacías NPX, code 6, pero creo que a code 6 le tenés que poner Ah, un string. NPX. Claro, le tenés que poner un string. Pará. Claro, ahí te dijo que no lo tenías al módulo, pero lo podrías ejecutar con NPX. Creo que, a ver si era así, pone NPX code 6 y pone un string, qué sé yo, hola, qué sé yo. Supongo que entre comillas simples. ¿No? Si era así como se usaba el code 6, en realidad NPX te lo va a bajar y te va a decir, la vaca te dice hola. Ahora si haces node code 6, no lo tenés. Te va a volver a decir que no lo tenés. Claro. ¿Ves? O sea, buscó el comando, lo ejecutó, pero eso hizo con el git ignore, pero no te llenó el module nodes, node modules con más dependencias. Bien. Eso es uno de los usos de NPX. Y con React, que ese crear, pero crear en castellano estaba, decías, el que usabas. O create. Decía create-app. Ah, create app. Espacio, Está bien. React, Sí. etcétera, Claro, etcétera. create app debe ser un comando y debe estar, te lo bajó. Está bien. Bueno, después también en el package JSON hay otras cosas. Todo esto de la versión, todos esos los podés configurar. Hay un archivito configuración y podés con npm set y config y el valor de las... a ver, si haces npm set config, si no vamos a tener que buscar en internet, pero a ver, sí, no, perdón, set no, npm config ls, como si fuese de Linux, un ls. ¿Qué te dice? Te está devolviendo algo, ¿no? Bueno, ahí te está diciendo, te está mostrando, a ver, o es un error que te está dando, no llegó a ver. No es un error. Es un contenido de un archivo. Sí. Bueno, vos podrías preconfigurar ciertas cosas, como tu nombre, la versión con la que querés arrancar, el mail, URLs, todo eso, haces
lo agregás a este archivo, pero a través de comandos de npm también. Que eran npm set, no me acuerdo si era config y después el nombre de la variable. A ver. Pará. npm set config. Bueno, habría que buscarlo, pero a ver si encuentro para... Lo podés, o sea, podés presetear esas cosas en tu configuración, entonces cada vez que haces un npm init, Ya te lo levanta de aquí. Claro, lo levanta de ahí y te genera con tus propios contenidos. Eso lo puedes mantener. A ver. Para que yo tenía alguno. Solo había visto. Bueno. Los configurations yo normalmente los usé para cambiar, por ejemplo, tengo el environment apuntando a test y cuando hago un build específico lo cambio al que está apuntando a prod. Es tipo los perfiles de Java lo uso yo, por lo menos los configurations. Sí, igual yo acá estoy hablando. Eso es lo que yo quiero, lo que quiero poner en este ejemplo para la próxima, que era con el como era .env o hay una librería config. Pero esto era la configuración la configuración que te baja. Bueno, sí, también podés trabajar esas variables desde ahí, pero nada, yo estaba acá queriendo demostrar algo más simple como esto. Es npm set init. Config set. No, npm set init. Y ahí por ejemplo, npm set init ars. Les paso un blog. Algunos tips para arrancar un proyecto. Haces ahí en algún punto te dice hacer npm set init author name, ¿viste? El nombre del autor, el email, o los seteás, quedan en un archivo de configuración de tu ambiente y bueno, nada, cada vez que creas un package JSON lo levanta de ahí las cosas. Vos como decías, Gino, vos estabas hablando de los ambientes. Claro, yo por ejemplo en Angular, que al fin y al cabo son lo mismo, lo que tengo tengo el ambiente de desarrollo, el ambiente de test y el ambiente productivo. Entonces cuando tengo que buildear, por ejemplo, para el ambiente de test, lo uso con configuration QA. Y eso ya lo que hace es reemplazar archivos, reemplaza el environment de test por el environment de desarrollo por el environment de test. ¿Y qué más hacía? ¿Pero queda al nivel del package JSON? ¿Esas variables?
Sí, se puede usar al nivel del package.json. En el caso de Angular lo usa al nivel del angular.json, que es como una extensión del package.json Ajá. que usa Angular propio porque a Angular le gusta usar sus Sí, sí, propias sí. cosas, pero en verdad es como una extensión del package.json que tiene la misma estructura. Ujú. Por ejemplo, tenés la parte de scripts para generar todos los scripts que vos quieras, tanto Ujú. en el package.json como en el Angular. El repositorio, después le pones las dependencias, las configuraciones de las dependencias. A ver qué más tiene. Estaba mirando recién. Todas las configuraciones. En este caso, Angular te pregunta si quiere de cuánto querés que sean los JS, de 2 MB, de 5 MB, de bla, bla, bla. Eh, es enorme esto igual. Los JS, pero eso ya es porque viajan. Esto Es es lo que yo porque preguntaba la otra vez el por otro día, Webpack y todo eso, exacto, exactamente. O sea, para te comprimirlo hace, para. te los comprimen hasta 2 megabytes Ajá, o algo por el estilo. Y entonces te generan, ahora el de Phoenix tiene, qué sé yo, 70 JS diferentes. claro, Entonces los va cargando así, para que no pesen tanto. claro. Después, a ver qué tenemos en el Claro, de angular.json este acá. lado no tenemos ese concepto, Claro, pero. sí. Eh, Después tenés, bueno, en scripts, el parte de generar todos los scripts que vos quieras. Por ejemplo, no, yo tengo el de npm start, lo que hace un Ujú, ng-serve. El claro. npm build, lo que hace es un ng-build. El ng es de Angular propio, ¿no? Ujú, El test, el lint, el claro. e2, el e2i. Esos son scripts que directamente los cargas en ahí y listo. Entonces directamente los ejecutás en el package.json, los Ujú, cargas en el package.json y después los ejecutás más simple. ujú. Está bien, está bien. Bueno, eso vamos a verlo. eh, claro, acá los scripts que decís, acá tenemos uno de test que te dice no hay test, Claro, básicamente. exactamente. Pero vos ahí podrías tener tareas. Claro, por ejemplo, si vos Claro. tenés, en este caso tenés dos, el index.js y el index2.js que hace otra cosa, vos lo que Ujú, podés crear es un script que te ejecute el index.js y otro script que te ejecute el index2.js. claro, claro, Entonces directamente haces un npm pepito y te ejecuta el index2.js por su claro. lado. Bueno, bueno, todo esto. Acá, el siguiente paso, hagamos esto, lo de meter las configuraciones así a través de variables de entorno y podemos, eso es una. Y no sé con qué quisieran seguir, porque, por ejemplo, esta health check por ahí, lo que podríamos hacer, y ya como última cosa, y después ya nos ponemos a hacer algo, pensamos en alguna API un poco más potente, pero le podríamos hacer ese health check que le pegue a una base de datos, ¿no? Mm. Eso, no sé si. Sí, podrías hacer el health check de que le pega a la base de datos, de ver qué también vemos si y- podemos hacer qué estamos consumiendo de. Capaz hay alguna librería fácil para saber qué tanto estamos consumiendo de memoria y esas cosas, de recursos, y ajá. que le pegue a la base de datos para ver qué la base de datos están dando, y eso sería un buen health check, calculo yo. ¿Estuvimos hablando de eso en alguno de los chapters o Me ya me estoy parece que a mareando? nivel de arquitectura estábamos hablando de los health check a ver cuánto consumimos y esas cosas, me parece. Y por Sí, ese lado estábamos hablando de los health check. En el de ujú, Java también estuvimos hablando. Ah, en el de Java también estuvimos hablando. está bien. Sí, podríamos hacer, pensar dos o tres, buscar una librería como decís vos, pegarle a una base de datos. Ahí podemos tirar Mongoose o SQLize. Ujú, Y bueno, y ahí con la base de datos podemos jugar a tener dos ambientes y manejamos las configuraciones según el ambiente al que le queramos pegar. ujú. Exacto, ¿Eh? Eso está bien. está bueno. Dale.
Eso como mínimo, y después estaría bueno pensar ya un proyectito un poquito más copado. Igual, eso no sé quién quiere trabajar un poquito sobre expandir el health check. Roxana me iba a ayudar con lo de las fases. Estamos complicados con lo. Yo tampoco levanto la mano en los otros chapters igual. Te digo la verdad. Yo levantaría la mano, pero estoy hasta las bolas. No, ya sé. Pero bueno, si no yo tiro un poco de código y pregunto, lo vamos haciendo colaborativo. ¿Qué hay que hacer, Fede? Me perdí esa parte. Nada, acá este mini Hola Mundo lo que hacía era un health check, nada, mínimo, es que te devuelve un HTTP 200 para saber si está levantado Nodes. Le decíamos de meterle una base de datos, por ejemplo, que haga una query que haga una query a alguna tabla mínima como y ahí ya metemos bueno, en Java le decimos un ORM, un OEDM para manejar la base de datos. Yo tengo ahí alguna base de datos en un Docker que podemos acceder en una VM de ITR. Es poner eso, hacer un health check contra una base de datos, y Gino estaba diciendo ya alguna librería que nos diga consumos o algo por el estilo. Sí. Algo por el estilo. Que eso tendremos que verlo. O sea, pues, agregarle 2 o 3, habría que buscar, digamos, buenas prácticas de health check y meterle 2 o 3 cositas como para que crezca un poco más, y ahí el package JSON va a tener, ya vamos a ver las dependencias para desarrollo, las que van para producción. Podemos manejar los ambientes también por variables de entorno. Llegar a eso solo es hacer un poquito más con este Hola Mundo. Yo lo puedo empezar y lo voy pidiendo así ayuda o participando. Voy subiendo a GitLab las cosas y vamos agregando. Bueno, dale, yo me copo también. Dale. Sí. Bueno. Me libré un poco de tiempo, así que. Dale. Bueno, no sé si alguno tiene alguna cosa que estamos medio ahí cortos, pero igual no necesitamos estar 2 horas, sí o sí. El tema, lo que quería ver era de nuevo un poco el backlog. Después voy a subir este snippet público y ahí se puede comentar sobre esos snippets y todo, pero en el primero era para ver el backlog. Si alguno tiene alguna preferencia, que lo escriba. Chapter now, ¿dónde está? Okay. A ver si vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir yo ahora. Bueno, un poco lo que habíamos dicho era trabajar nivelar un poco de conocimiento de JavaScript, por un lado. Ahí Gino iban a hablar en el de front, iban a hablar sobre asincronismo, ¿no? Async, await y promesas. Un poco. Perfecto. Bueno, después podemos tomar alguna otra, las closures que son, o hablar un poco sobre el scope o algún tema que quieran. Acá lo que hicimos es más o menos ver esto, el loop. Lo que estaba preguntando Pablo, y lo que yo estaba diciendo es esta parte. Eso, pero ya, bueno, tenemos que
ya es algo más teórico y pesado, pero manejar los clusters y aprovechar todos los cores de los procesadores es como es una forma de escalamiento en Node. Y bueno, eso podremos hacerlo para más adelante. Entender estos worker threads que en teoría normalmente no los manejamos nosotros, pero hay formas de invocar. Estos worker threads son los hilos que estaba hablando, de todas estas funciones de entrada-salida, se las pasan a un worker thread y es el que la ejecuta. Entonces vos tenés el hilo principal y uno de estos hilos ejecutando las llamadas non-blocking. Esto es automático, no es que vos lo estás manejando, por eso en muchos diagramas no aparecen esos worker threads, pero también hay una forma de decir, bueno, yo esto quiero que lo ejecute directo. Ya son cosas que no sé si nos vamos a encontrar todos los días, pero por ahí si tenemos que hacer algún cálculo que tire de abajo la performance y ya estamos con nodes, bueno, podremos investigarlo. Pero bueno, estamos haciendo un poquito esto, workshop de instalación, configuración de un proyecto, hablando de los comandos básicos. Vamos a hacer un resumen de esto. A mí algo que me interesa es esto de debugging, por ejemplo, en Node.js. Y de vuelta, yo quería preguntarle a unos chicos, porque en el front vos haces el debugging con las herramientas del browser. Sí, con la de Google Chrome ese es el debug. Acá no está tan claro. Acá hay unos agentes, y incluso los Chrome tienen con Chrome podés usarlo como un agente de debugging, pero no es algo. No sé si, bueno, capaz que un plugin de Visual Code, yo no uso Visual Code, te lo recontra soluciona. Eso justo iba a decir que, por ejemplo, en Code, nosotros lo estamos utilizando para la parte del backend y el front con React, y en el back con Node Express, y él te permite a ti como que le configuras un JSON de qué es lo que va a debuguear o sea, qué configuración vas a utilizar, y guardas ese JSON y ya pegas tus breakpoints en el código que tú vas a debuguear y lo corre. Él crea como que una instancia de eso que vas a debuguear. Claro, bueno. Tal cual. Sí, esto para los de Java está escondido en Eclipse, no te preguntás cómo es el mecanismo de debugging. Claro. Pero esto es más a mano. Exacto. Así que nada, si podés compartir esa experiencia, también podríamos preparar un poco este tema. Y yo le quería preguntar a unos chicos de Comafi que están trabajando ya hace mucho con Node. Esto quien nos enseñó esto fue Gastón Mázaro. Ajá. Lo de hacer la configuración del Visual Studio Code para poder hacer el debugging del front y del React. Porque tiene un cliente por línea de comando, Nodes, es el cliente nativo de debugging. Es un dolor de cabeza, o sea, no arranca fácil. Y bueno, nada, por ahí podés mostrar la configuración en Visual Code. Claro. A ver cómo lo hacemos. Porque es raro, fíjate que está como un punto en la documentación de Node. O sea, normalmente eso es una herramienta que la maneja más un IDE en otros ambientes. Pero acá es como que, nada, es medio manual. Así que, bueno, si quieren, no sé, si quieren vemos un poquito de esa configuración la semana que viene. Bueno. Vos tenés esa ya, o sea, ya tienen un poquito de código como para mostrar así una ejecución mínima. O sea, tenés el proyecto ya, o sea, podés mostrar así un poquito del proyecto. Sí, o sea, si quieren les muestro y les comparto. Bueno, dale. Entonces vemos un poco de eso.
Y después, no sé, yo agregué, este último lo había agregado, el de las bases de datos. Podríamos hacerlo, es lo que estoy diciendo ahora, con meter algo mínimo, después podemos hacer algo, ir haciéndolo crecer. Pero bueno, podremos ir con este debugging y los dos, el incremento de este proyecto que hicieron las chicas y lo que vamos a hacer con Roxana. ¿Bien? ¿Está Ok. bien? Sí, Bueno. Yo Y- después te subo un snippet con cómo hacer el web server para contenido estático en Node, si querés, para dejártelo. ¿cómo? Eso es un proyectito que hice yo, para que lo aprendí en un curso. Es Sí, para es lo poder que... levantar el frontend buildeado, tanto Sí. React como Node como Vue. Eso, cuando yo te pregunté por Webpack, me dijiste eso, Claro, que vos lo armabas así. yo lo armé en un proyectito re simple, es Ajá. casi tan simple como el que acaban de mostrar las chicas. Simplemente le Bueno, pero metes está bueno, Express pero es un tip, está bien. y es un server para contenido estático. Ni Ujú. siquiera el server, levanta el contenido estático, ¿no? Está bueno. Bueno, dale. Bueno, no sé, cerramos así con esto. No sé si está Abby, tiene Acá estoy, obvio. Sí, algunas sí. palabras de cierre. Gracias a Yo- todos. yo No, después escribo los puntos más o menos ordenados, lo que vamos a intentar hacer para el próximo encuentro. Y vamos hablando. Y Buenísimo. bueno, Y otra cosa, Fede, también sí, pones lo que se vio hoy. sí, por Así. eso. Perfecto, lo de hoy y la próxima. Dale. ¿Y que lo subo a dónde? Por ahora No, déjalo, mándalo en el chat, en el lo mando grupo. en el chat. Sí, Dale. sí, Bueno, buenísimo. muchas Bárbaro. gracias. Chao, Vamos muchas hablando. gracias, Fede. Nos Gracias, vemos. Fede. Chao a Chao, todos. chicos. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.